¿Qué tal? Un saludo cordial como siempre. El otro día conversaba con uno de mis hermanos que es fanatiquísimo de la aviación, así como yo, y debería de haber sido piloto, pero él no lo es. Pero conversábamos de la capacidad de una aeronave de elevarse, donde yo le explicaba de que no siempre es posible que un avión, aunque diga que puede subir a 41,000 pies de altura, siempre lo pueda hacer, porque esto depende de la cantidad de potencia que hay en exceso y la cantidad de peso que se va a cargar. Por ejemplo, un avión que tiene generalmente 50,000 libras de potencia en los motores, cuando sube a 35,000 pies, eso se reduce como a 5,000 libras de potencia, lo que significa que la velocidad que ya está manteniendo debe de mantenerse y debe de volar sobre con eso pendiente, según les explicaré aquí en este video. Antes de entrar en el tema, déjenme aclarar lo que les dije en la introducción. Les hablé de libras de potencia. De seguro que usted ha escuchado un término que expresa la potencia de un vehículo en forma de caballos de fuerza. Un caballo de fuerza no se refiere a un animal, en vez se refiere a la fuerza que se necesita para levantar un artículo que pesa 550 libras a una altura de un pie en un segundo. También se podría decir que es la fuerza aplicada para levantar 1,100 libras un pie en 2 segundos. Si usted multiplica 550 por 60 segundos, es igual a 33,000 pies libra, que es el esfuerzo en un minuto. 33,000 pies libra es igual a un caballo de fuerza. Comparado con kilowatts, un caballo de fuerza es lo mismo que .745 kilowatts o 745 watts. Cuando miramos esta medida en las bombillas, nos dice la fuerza requerida para iluminar una bombilla por una hora. Watt viene de James Watt, el apellido de su inventor. Un avión como este, por lo general, tiene unos 180 caballos de fuerza, pero cada fabricante decide cuánta potencia tendrá cada modelo que pone en servicio. Esta potencia es el resultado de uno o más motores, que giran una hélice y el aire que desplaza alan al avión hacia adelante a medida que la hélice gira. Un motor tipo jet empuja el avión en un proceso de comprimir aire dentro de la parte interna donde el aire y el combustible se mezclan y son quemados y luego expulsados por una área angosta en la parte atrás del motor. Esto empuja la nave con el aire caliente que es expulsado. Hay una gran cantidad del aire que entra al motor que no pasa por el centro para ser quemado. En vez, es dirigido a la parte afuera. Esto tiene dos efectos muy importantes. Produce más potencia y hace menos escándalo. Un 80% del aire que recibe un motor moderno es desviado para la parte afuera y solo 20% pasa por la cámara de combustión. ¿Se ha dado cuenta que últimamente los aviones modernos no hacen tanto escándalo? Esa es la razón. De acuerdo con el Manual de Mecánica de Aeronáutica, la potencia en los aviones jets se mide mejor expresándolo en libras de potencia expulsada desde los motores para propulsar o empujar dicha aeronave. Debido a que un avión que es propulsado con una hélice se le mide la potencia en caballos de fuerza y a un jet se expresa en libras de potencia que le empujan, no se podría hacer una comparación directa, pero sí se puede convertir en potencia de empuje utilizando una fórmula de la fuerza que hace una hélice para propulsar. Se podría también convertir en caballo de fuerza las libras de empuje en un avión jet utilizando una fórmula, pero se tendría que tomar en cuenta la velocidad de dicho jet. Por ejemplo, un motor de 4,000 libras de empuje instalado en una aeronave que viaja a 500 millas por hora produce 5,333 caballos de fuerza. Debido a lo complejo de este tema y lo extenso, solo les diré algunas cosas básicas. Una aerolínea toma en cuenta lo que resultaría en el menor costo de operación y aún así aprovechar la máxima capacidad de la aeronave en combinación con la distancia a cubrir y el peso que se va a transportar, mientras se observan todas las normas para la máxima seguridad. Es decir, ellos no van a deliberadamente a volar una aeronave en una forma insegura para hacer dinero poniéndole a usted en peligro. Eso no lo harán. Con todo esto en mente, a menos que usted viaje en un avión como el Concorde, que podía subir a 60,000 pies de altura y volar muy rápido, no podrá subir tan alto como parece, aunque el avión en el que usted viaja esté certificado para subir a 41,000 pies de altura.
La máxima altitud disponible para volar es afectada por tres factores: la capacidad de potencia de los motores, requisitos del margen para maniobrar con seguridad sin exceder los límites de la cabina, y la altitud máxima para la que está diseñada dicha aeronave. Debido a que la máxima altitud disponible en un vuelo es el resultado de cuánto peso se va a cargar, la potencia en exceso que hay para hacerlo jugará un papel muy importante. Me explico. La potencia en los motores es responsable de propulsar la aeronave desde su punto de despegue, y este acelera mientras haya suficiente potencia para vencer la resistencia, y con toda la potencia que hay en exceso es que se eleva a la altitud que necesita. A medida que un avión se eleva o la temperatura sube, el aire en la atmósfera se convierte en más ligero, robando el efecto en todo lo que es aerodinámico. La capacidad de los motores es también afectada. Observen este ejemplo. A 6.000 pies de altura, acelerar este Boeing 737 cargado cerca de su peso máximo de una velocidad de 250 a 280 solo toma unos segundos debido a la efectividad del aire y la potencia en exceso que hay disponible, la cual se puede utilizar para acelerar más o elevarse, o las dos cosas. Ahora veamos el mismo avión a 35.000 pies de altura y miren cuánto tiempo se demora la aceleración. Esto se debe a que simplemente la potencia extra para acelerar o elevarse es grandemente afectada, reducida por el aire que es más ligero en la alta atmósfera. Mientras menos carga lleva la aeronave, más alto puede elevarse hasta llegar a su límite máximo. He aquí un área donde hay que estar bien pendiente mientras volamos, porque los límites de potencia necesaria para hacer maniobras puede fácilmente excederse o simplemente no existe. Otro límite que es de suma importancia es la capacidad de hacer maniobras. Esto se debe a que mientras más alto se vuela, la máxima velocidad disponible para esa altura versus la mínima velocidad basado en el peso actual empiezan a juntarse. Mientras menos espacio hay entre la mínima y la máxima velocidad existe, más crítico es poder maniobrar, porque si la velocidad indicada llega a tocar la zona amarilla, se sufre una pérdida aerodinámica que impide recuperar la velocidad sin hacer un descenso. ¿Por qué? Por este mismo efecto. Simplemente no hay potencia extra para acelerar. La única opción es descender, y esto puede conllevar un descenso de varios miles de pies. Estamos hablando de 8 a 10.000 pies de cambio de altitud. También está el límite máximo indicado con el color rojo. Si se acelera y se toca esa área, se exceden los límites máximos de dicha aeronave. Esto no significa que tocar esa área por unos segundos desintegrará la aeronave, pero sí se requiere que el piloto actúe inmediatamente y reduzca velocidad. Al llegar a su destino, el piloto deberá reportar a su empresa este exceso y la aeronave será inspeccionada antes de volver a volar. Operar en esta zona entre la máxima y la mínima velocidad al mismo tiempo se conoce como coffin corner en inglés, que bruscamente traducido en español sería esquina de ataúd, porque prácticamente uno está acorralado. Llamarle a esa zona en la zona de ataúd no significa que nos vamos a estrellar, es solamente una manera de expresar que la zona o el espacio entre ambas velocidades es muy estrecho, muy poco espacio para maniobrar. Operar en esta área es bastante crítico, porque cuando un avión gira manteniendo la altitud, su peso se multiplica debido a los efectos de la gravedad, y eso sube aún más la zona amarilla. Lo mismo sucede al encontrar turbulencias. Los movimientos bruscos suben y bajan la velocidad indicada, arriesgando caer en el mínimo o el máximo, y también se aumenta el peso a medida que la aeronave batalla para mantener la altitud en la turbulencia. Pero no se preocupe, nosotros no simplemente nos elevamos a volar entre estos límites. La computadora de vuelo o algún manual a bordo se utiliza para determinar la máxima altura disponible basada en el peso actual, y ésta dirá cuál es la razón del límite, si es por potencia disponible, margen de maniobrar sin exceder los límites, o la máxima capacidad para la que la nave está diseñada. Si alguna vez se encuentra en una turbulencia en un vuelo que es largo y es el principio del vuelo, y se pregunta que por qué no se elevan más para evitar la turbulencia, es posible que aún estén muy pesados para subir. Durante el vuelo, la única forma de reducir peso es con el consumo de combustible. Una vez que el peso se haya reducido, se podrá subir más alto.
Volar a pocas alturas no les conviene a las aerolíneas porque el consumo es más alto y eso significa un costo más para ellos. Es por eso por lo que en un vuelo que quizás empiece a volar a 30.000 pies y luego de un par de horas se elevan más, es decir, 36.000 pies por ejemplo, lo harán cuando ya hayan reducido el peso. De acuerdo al fabricante de aviones pequeños como estos, tiene la capacidad de subir al menos 15.000 pies, pero en realidad, a menos que el avión esté equipado con lo que le llaman un turboalimentador, lo que compresiona el aire para que siga teniendo potencia, no es posible elevarse tan alto en un avión tan pequeño como ese si está cargado a su máximo peso. En aviones pequeños también hay límites, aunque estos generalmente no se elevan tan alto en vuelos normales de recreación. Quizás en un vuelo más largo el piloto elige elevarse más para un mejor rendimiento, pero subir al máximo se tomará mucho tiempo y mientras más se eleva, menos potencia hay disponible para hacerlo sin un compresor que recarga el aire y simula estar volando más bajo. Este es el turboalimentador o turbocharger. Un turboalimentador utiliza el aire de escape del motor y lo envía a un compresor que de nuevo lo envía a los cilindros como si estuvieran volando a menos altura. Esto permite subir más alto. Habrán otros factores como el oxígeno y condiciones del tiempo a considerar, pero sí es posible hacerlo. Pues como pudieron ver, no siempre es posible elevarse más. Si por casualidad hay turbulencia o alguna razón que requiere que uno se eleve un poco más, o vamos a decir que el piloto permita que la velocidad se disminuya demasiado, no es posible volver a acelerar con la potencia disponible. La única opción es descender, perder altura 4, 5, 6, 7, 8 mil pies. Si es necesario volver a acelerar por falta de velocidad, ya cuando uno vuela a unos 30, 35 mil pies de altura, debido a que simplemente no hay potencia suficiente en el aire fino de la atmósfera alta, lo cual no permite que el avión acelere sin perder altitud. Ha sido un placer como siempre conversar con ustedes, espero que hayan aprendido algo, pero esto no lo hago para asustarlos, solo para enseñarles cosas nuevas que tenemos pendientes los pilotos. Hasta pronto.